Los demócratas liberan su reporte de la investigación del juicio político de Trump y se preparan para la votación. Yo soy JJ Galvez y esto es Gancho, Derecho. Pues después de 2 meses y medio más o menos de estar en todo este drama de si vamos a enjuiciar a Trump, si no lo vamos a enjuiciar y vamos a investigar y todas estas cosas, finalmente estamos llegando a la fase en la que los demócratas van a votar en si sí van a proceder o no. La semana pasada los demócratas liberaron un reporte de 300 páginas en las cuales básicamente ponen cuál es todo el proceso, qué es lo que dijeron, qué es lo que investigaron, qué es lo que encontraron y qué es en lo que ellos consideran que van a hacer cargos al presidente Trump. De la misma forma, los republicanos también liberaron su propio reporte en base a lo que ellos investigaron durante este proceso y lo que ellos interpretan de lo que ocurrió, y no hay ninguna sorpresa en ninguno de los dos lados. Tanto los demócratas dicen sí se va a enjuiciar a Trump, sí se tiene que quitar de su posición, y los republicanos por otra parte están diciendo que no hay suficientes cargos y que no se debe de proceder de esta forma. O lo que queda es saber quién tiene la razón realmente, porque al final del día el juicio político no es un proceso legal como tal, es un proceso político. Entonces, técnicamente el presidente no tiene que haber violado ninguna ley, únicamente tiene que pasar que el Congreso diga si lo queremos quitar. Potencialmente podrán quitarlo por cualquier cosa, porque lo único que necesitan son los votos para que la Casa de Representantes pueda decir sí, vamos a enjuiciarlo y se proceda a un juicio formal en el Senado. Ahora, una vez que se pasa al Senado, las reglas cambian de todo esto. Se vuelve un poco más como un juicio formal en el cual se tiene que mostrar realmente evidencia y se tiene que convencer a 2/3 partes del Senado de que efectivamente hay que quitar al presidente. Otra cosa en la que esto cambia es que el presidente ahora sí tiene derechos para poder llamar a quien quiera llamar y poner a quien quiera para testificar, cosa que los demócratas no le permitieron hacer durante la fase de investigaciones para la Casa de Representantes. Pero bueno, al final del día los demócratas van a proceder con 3 cargos para el presidente Trump. Van a hacer las votación en los próximos días, en las próximas semanas, no sé exactamente cuándo. Ellos dicen que su votación esperan que sea antes de Navidad, pero vamos a analizar cuáles son esos 3 cargos y si efectivamente tienen un caso para poder remover al presidente Trump o no. Los 3 cargos son abuso de poder y soborno, obstrucción de congreso y obstrucción de justicia. Vamos a analizarlos uno por uno. Abuso de poder y soborno. Básicamente aquí están diciendo que el presidente abusó de su posición como presidente para pedirle a Ucrania que investigaran a Joe Biden, un rival político, y que esto era en beneficio de él, en lugar de ser en beneficio del país como tal. También están hablando de que utilizaron dinero de los ciudadanos, dinero de los impuestos, para este fin, que era algo personal, y en eso es por lo que se habla del soborno, en el cual se le dijo que se tenía que hacer esto, que era un favor personal, y se le dio dinero a Ucrania para que lo hicieran o no lo hicieran. Ahora vamos a analizar los hechos, porque como yo les he dicho en múltiples ocasiones antes, al final del día esto no es cuestión de si le dio el dinero o no le dio el dinero. La pregunta realmente es si efectivamente tenía razón para investigar a las elecciones de Ucrania en 2016, si efectivamente tenía razones para investigar a Joe Biden y a Hunter Biden o no, y el hecho de si esto era nada más un favor político, personal, o era una cosa que efectivamente nos importa a todos los ciudadanos. Y para esto hay 3 hechos que son pues indiscutibles, que son efectivamente cosas que ocurrieron. Número 1, Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, trabajó para una organización llamada Burisma, que es una compañía de gas, y le pagaron alrededor de $1 millón al año por trabajar ahí. Hunter Biden no tiene ninguna experiencia en compañías de gas, ninguna experiencia en energía, ni nada de esto, y pues es un poco cuestionable el por qué obtuvo esa posición ahí. Se puede argumentar que pues no tuvo nada que ver Joe Biden, pero también se puede argumentar que la única razón por la cual obtuvo este trabajo fue porque su papá era Joe Biden y era el vicepresidente de Estados Unidos. Esto definitivamente es algo que deberíamos de investigar más, porque no sabemos si efectivamente hubo alguna clase de abuso de poder por parte de Joe Biden para utilizar sus influencias para posicionar a su hijo ahí en una organización que ha sido investigada por corrupción por mucho tiempo. Entonces, en base a esto, no estaría mal que el presidente Trump dijera, oigan, Ucrania, efectivamente Burisma es una organización bien, efectivamente Hunter Biden y Joe Biden no estaban haciendo nada extraño, nada que fuera medio ilegal en esta organización. En especial porque Estados Unidos estaba proveyendo de ayuda militar a Ucrania en este momento. De nuevo, dinero de nosotros, dinero de los ciudadanos, dinero de los impuestos. Pero bueno, eso es por lo cual se debería de investigar a Hunter Biden y Burisma. Segundo hecho,
Joe Biden retuvo ayuda financiera de Estados Unidos a Ucrania hasta que no se despidiera al fiscal que estaba investigando Burisma. Esto de nuevo no es una conspiración, no es una idea loca, no es algo que se salió de la nada, es algo que tiene fundamento. De hecho, hay un video en el que Joe Biden está hablando de que efectivamente él pidió un quid pro quo. Él les dijo a Ucrania que no les iban a dar el dinero hasta que no despidieran a esta persona. Chequen. So they said they were walking out to press conference. I said, no, I said, we're not going to give you the $1 billion. They said, you have no authority. You're not the president. The president said. I said, call him. I said, I'm telling you, you're not getting the $1 billion. I said, you're not getting the $1 billion. I'm going to be leaving here. And I think it was, 6 hours? I said, I'm leaving in 6 hours. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. Well, son of a bitch. Got fired. Entonces no creo que haya ninguna clase de duda en que si efectivamente esto ocurrió o no. Joe Biden está llegando y diciéndole a Ucrania, aquí está el dinero, pero no se los vamos a dar a menos de que despidan a esta persona. Me voy en 6 horas. Si no lo despiden antes de esas 6 horas, no les doy el dinero. ¿Ok? Eso fue algo que estuvo bien, eso fue algo que estuvo mal, no sabemos, porque hay un conflicto de intereses. El hecho de que este fiscal estaba investigando Burisma, que es la compañía en la que trabajaba su hijo, causa un poquito de preguntas. No estoy diciendo que fue malo hacerlo, pero pues tal vez es algo que es digno de investigarse, ¿no? ¿O alguien está en desacuerdo conmigo? Y hecho número 3. Ucrania intervino en las elecciones de 2016 para ayudar a Hillary Clinton. De nuevo, no tenemos ninguna duda de que esto ocurrió. En 2017 salió un artículo de Politico que dice efectivamente: los esfuerzos de Ucrania para sabotear a Trump explotaron en su cara. Básicamente, eso es como lo traduzco yo. Y básicamente está hablando de cómo una persona que trabajaba para el Partido Demócrata se estaba juntando con los oficiales ucranianos para obtener información en contra, para sabotear a Donald Trump y para empujar un poquito más a Hillary Clinton y que ganara Hillary Clinton. Ahora, esto no es ninguna sorpresa. Muchos países han intentado intervenir en las elecciones de Estados Unidos. Ya pasamos por 2 años investigando si Rusia había intervenido en las elecciones de Estados Unidos o no. ¿Por qué no podríamos pasar un ratito investigando si Ucrania también intervino? Entonces, cuando ponemos estos 3 hechos juntos, el hecho de que el presidente Trump en esa llamada haya dicho, oigan, deberían de investigar a Burisma, oye, deberían de investigar a qué pasó con Joe Biden y Hunter Biden, y 3, oigan, deberíamos de investigar también qué pasó con eso de las elecciones en 2016, no tiene nada de malo al final del día, ¿o sí? Pero bueno, vamos a los siguientes 2 cargos, porque el siguiente cargo es obstrucción de Congreso. Y se basa en el hecho de que cuando el Congreso le pidió a personas que fueran a testificar, Donald Trump y la organización de la Casa Blanca les dijo, no vayan a testificar. Ahora, algo que mucha gente no tiene idea es que cuando el Congreso te dice ven a testificar, tú puedes decirles que no. No hay ningún problema en decirles que no, inclusive si es la Casa Blanca, en especial cuando la Casa Blanca y el Congreso están en un conflicto. Para eso, ¿qué creen? Tenemos una tercera rama del gobierno, que es el Poder Judicial. Cuando el Congreso le dice a alguien a la Casa Blanca, ven a testificar, y la Casa Blanca dice, no vayas a testificar, es cuando se le llama a la Suprema Corte y le dicen, oigan, yo quiero que esta persona venga a testificar, puedes pedirle que venga a testificar. Ahora, si el Congreso viene y dice, oye, ven y testifica, y dices que no, entonces ahora sí estás obstruyendo el Congreso, estás obstruyendo la justicia. Sin embargo, esto nunca ocurrió. El Congreso nunca le pidió a la Suprema Corte de Justicia que pidiera una orden para que fueran a testificar la gente de la Casa Blanca. Simplemente ocurrió de esta forma. El Congreso manda una carta y dijo, ven a testificar. Y una persona dijo, Casa Blanca, ¿puedo testificar? No puedes testificar. Ok, Congreso, no puedo testificar. ¡Ah, obstrucción de Congreso! Y pues sí, efectivamente se le dijo que no al Congreso. Sin embargo, el Congreso no fue por el proceso correcto para efectivamente argumentar que la Casa Blanca está bloqueando el progreso del Congreso. Y finalmente tenemos obstrucción de justicia. Y esto es algo que inclusive muchos demócratas están en contra de que exista como cargo en este documento, porque de hecho se habla del reporte de Robert Mueller que salió en junio de este año, en mayo de este año, algo por el estilo. Y la razón por la cual no quieren incluirlo también es porque el reporte al final del día no tuvo ninguna conclusión de que efectivamente tanto el presidente hizo algo mal como que el presidente obstruyó la justicia. No concluye que efectivamente así fue, no con suficiente fuerza como para poder proceder en algo legal. Y por otra parte, la otra razón por la cual muchos demócratas están en contra de que esto se incluya es el hecho de que realmente ayuda al argumento que tienen los republicanos de que esto no es un proceso que efectivamente es por el bien del país ni nada de eso. Esto es algo que los demócratas han querido hacer desde hace 2 años, desde que el presidente Trump arrancó su término en la oficina, y los demócratas han estado buscando de cómo lo quitamos. Y esto efectivamente entra a ese mismo jueguito. Esto efectivamente está probando que
tal vez los demócratas han estado yo solamente buscando cuál es la forma en la que lo pueden quitar sin tener realmente la evidencia. Y por eso hay muchos demócratas que dicen, esta no debería estar incluida en esta lista, porque entonces ayuda a este caso de que realmente no hay algo legal y es algo totalmente de partidista. Y eso es lo que tienen los demócratas para poder proceder o no proceder con este juicio político. Ustedes pueden investigar todas las cosas que yo les mencioné aquí y díganme su opinión, ¿qué les parece? Efectivamente es algo en lo que pueden proceder o no deben de proceder, porque yo sé que a mucha gente no le gusta el presidente Trump. Hay muchas cosas del presidente Trump que a mí no me gustan para nada tampoco. Sin embargo, esa no es una razón para quitarlo de su oficina, ¿o sí? La mayoría de la gente, en base al sistema que tenemos, la mayoría votó porque estuviera ahí, ¿no? Entonces, no debería de quitarlo la gente que lo puso ahí, en base a votaciones también, en especial cuando estamos allá a menos de un año de elecciones en las cuales podemos simplemente poner a alguien diferente. Esa es la razón en especial por la cual yo creo que no tendrían que proceder con esto. Pero al final del día nada de esto va a importar, porque en mi opinión los demócratas van a proceder con este proceso independientemente de si tengan o no la evidencia que requieren. Porque igual que una persona que ha estado apostando y apostando y apostando en un casino, que en un momento dice, no, es que ya tengo que continuar porque en algún momento tengo que ganar, en algún momento tengo que ganar. Cuando ya tienes tanto invertido en una misma cosa, ya no puedes tan fácilmente echarte para atrás. Y en este momento los demócratas han puesto todos los huevos en esta canasta, han puesto toda su reputación detrás de esto y no se van a echar para atrás tan simplemente. No les queda mucha opción más que continuar con el proceso y pues verlo hasta donde termine. Desafortunadamente todo el mundo sabe que cuando esto llegue a la Cámara de Senadores no va a pasar nada más, porque la Cámara de Senadores está controlada por republicanos y los republicanos han analizado también este documento y no han encontrado realmente razón por la cual deban de quitar al presidente. Entonces no va a pasar nada y esto va a terminar resultando que fueron 6 meses, 7 meses, 8 meses, lo que sea que se termine tardando, de un proceso que no llevó a nada, que fue una pérdida de tiempo, que fue una pérdida de dinero y que al final del día lo único que logró fue que se siguieran dividiendo más los partidos en este país. Y esa es una forma muy estúpida de gastar tu dinero, en mi opinión. El hecho de que terminas en la misma posición en la que empezaste, nada más la gente se odia más. ¿A quién se le ocurre que esto era una buena idea para empezar? Y es lo que me sorprende porque Nancy Pelosi a principio de año dijo, yo no voy a proceder con un juicio político porque es algo que divide al país, a menos de que tengamos la evidencia, no vamos a proceder con esta cosa. Y eventualmente dijeron, ¿sabe qué? A la fregada, no vamos a hacer nada de esto. No, divide al país, ¿a quién le importa eso? Vamos a proceder con algo aunque no tengamos la evidencia que necesitamos. Pésimo. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Si les gustó el programa, pongan el pulgar para arriba. Si tienen algún comentario, si creen que Trump debería de ser enjuiciado o no debería ser enjuiciado, díganme qué opinan, pongan los comentarios aquí abajo. O también pueden contactarme por redes sociales. Yo soy JJ Galvez, ahí estoy en Twitter, Instagram, TikTok. Pueden contactarme por ahí, mandarme mensajes, seguirme, todo lo que ustedes quieran. Si no se han inscrito al canal, suscríbanse, aprieten el botoncito para suscribirse y aprieten el botoncito de la campanita también para que les avise cada vez que haya un nuevo programa y no se pierdan ninguno de los videos que salen. Espero que pasen un bonito día. Yo soy JJ Galvez y esto fue Gancho Derecho.